Buenas tardes, soy el doctor Esteban Pinto Caliski, yo soy médico internista y diabetólogo, y primero agradecer la invitación de la Sociedad Chilena de Diabetología, SOCHIDIAB, para hablar sobre un tema que es muy interesante y es muy importante, que es cómo prevenir el pie diabético. En diabetes es muy importante la prevención, por lo tanto agradezco mucho la invitación. Si hablamos de pie diabético, es importante decir de que es el pie que presenta una alteración anatómica o funcional determinada por anomalías neurológicas y diversos grados de enfermedad vascular periférica, confiriéndole una mayor susceptibilidad o un mayor riesgo de infección, ulceración o destrucción de tejidos profundos. Tenemos una úlcera, que es la solución de continuidad que abarca todo el espesor de la piel, y la amputación, que es la separación de una extremidad del cuerpo o parte de ella. En cuanto a epidemiología, hablar de cada año más de 1 millón de personas sufren amputaciones no traumáticas como resultado de esta patología. Y lo que se traduce en términos prácticos, hablaríamos de una amputación cada 20 segundos a nivel mundial. Y llevándolo a Chile, 67,9% del total de las amputaciones de extremidad inferior son en personas con diabetes. Y se estima que el 80% de estas amputaciones son precedidas por una úlcera en el pie. Ahora, la mayor proporción de amputaciones, ¿dónde se concentra? En uno o más ortejos del mismo pie, con un 57%, después sigue la TAM metatarsiana, a nivel de la pierna, y por último es muslo. Y si queremos hablar de distribución por sexo, principalmente en el sexo masculino, un 74%, versus un sexo femenino, 26%, y la mayor proporción es entre los 55 y 74 años, y hablaríamos un promedio de 65 años de presentación. Ahora, las úlceras del pie diabético son heridas crónicas y complejas que en realidad afectan, tienen un gran impacto en la morbilidad, mortalidad y calidad de vida de los pacientes. Incluso tendría mayor riesgo de muerte prematura, infarto o el miocardio y accidente cerebrovascular. Sin embargo, uno de los temas más importantes de esta presentación es decir que el 80% de las úlceras y amputaciones se podrían prevenir con educación principalmente y un examen clínico integral del pie frecuente. Entonces, para hablar de los factores de riesgo del pie diabético, en realidad tenemos la historia de úlcera previa y amputaciones, una diabetes de más de 10 años de evolución, mal control metabólico persistente, una hemoglobina glicosilada mayor a 7%, sexo masculino, tabaquismo, retinopatía y nefropatía diabética, y tenemos polineuropatía diabética principalmente como patogenia y enfermedad arterial periférica, que vamos a hablar un poquitito de eso, desconocimiento sobre su enfermedad y sus cuidados y condiciones psicosociales. O sea, también influye mucho el entorno del paciente. Hablar del control glicémico, acordarse de que el control glicémico uno habla de menor a 7%, ese sería el objetivo de hemoglobina glicosilada, pero sin embargo, como acá aparece destacado en el fondo con rojo, de que uno va a ser más exigente o menos exigente con el objetivo, dependiendo de las características del paciente, que hay que abordarse, en el fondo, si tiene mayor riesgo de polisemia, la duración de la enfermedad, la expectativa de vida, entre otras cosas, y vamos a ser más exigentes o menos exigentes con la meta-hemoglobina glicosilada, dependiendo de esas características de la persona. Ahora, no solamente el control glicémico es importante para estos pacientes, sino que la presión arterial también es fundamental. Sabemos de que principalmente uno habla de una presión arterial menor a 140,90, pero en algunos incluso es más estricto con el control de presión arterial, y la dislipidemia también es muy importante, el tratamiento con estatina, y un LDL que sabemos que es menor a 100, pero menor a 70, incluso inferior en algunos pacientes seleccionados, sobre todo con cardiopatía vascular, en el fondo con cardiopatía establecida. Ahora, una cosa esencial, como sabemos en diabetes, y esto no es la excepción, es hablar de fomentar hábitos de vida saludable. O sea, tenemos que incentivar al paciente a que adopte estos hábitos, que es la alimentación saludable, la actividad física regular, abandono de lo que es todo el hábito tabáquico y evitar el consumo de alcohol. Ahora, en cuanto a patogenia, principalmente dos cosas. Tenemos la neuropatía periférica, que tiene que ver con compromiso de fibras sensitivas, motoras del sistema nervioso autónomo, ¿ya? Son estas tres áreas. La sensitiva tiene que ver con sensaciones parestésicas, hormigueo, hiperestesia, incluso una pérdida progresiva y completa de la sensibilidad. Y tenemos la neuropatía motora y propiocepción, que produce alteraciones en la marcha, que condiciona un trauma mucho mayor, incluso también modificando la morfología del pie. Y el compromiso autonómico, que origina sequedad, falta de lubricación y fisuras también, que compromete estos pies de los pacientes.
Por otro lado, tenemos el compromiso vascular periférico, donde la diabetes condiciona y favorece la enfermedad vascular que sabemos que es ateromatosa. Y una de las características de esta enfermedad es que produce un compromiso, acordarse, difuso en estos pacientes. Y también hablar de que se manifiesta clínicamente con claudicación intermitente progresiva y siempre evaluar elementos, por ejemplo, cianosis, la temperatura de la piel, el higiene capilar, alteración de los faneros con pérdidas de vello y, fundamental, los pulsos arteriales distales. De acordarse en relación a esto, siempre en cada consulta evaluar la palpación de pulsos periféricos, ¿ya? Vamos a tener el pulso pedio, ¿cierto? Y de la arteria tibial posterior también, como algo fundamental. Si encontramos alguna alteración y queremos ser más exhaustivos en el fondo con el estudio, después habría que pedir una medición del índice tobillo-brazo, que acordarse que en el fondo es el cociente entre las presiones sistólicas máximas de la arteria tibial posterior o pedia con relación a la presión máxima de la arteria braquial y quedarse con el concepto de que un índice tobillo-brazo menor a 0,9 sugiere la existencia de enfermedad arterial. ¿Ya? Ahora, las características de la úlcera del pie diabético, uno podría dividirla en el fondo si es de compromiso neuropático o neuroisquémico y isquémico. Y acordarse que lo neuropático, principalmente a nivel plantar, los pulsos están presentes en lo neuropático, a diferencia de lo isquémico, que están ausentes o disminuidos. Acá en el neuropático hay una hiperquerotosis, puede haber deformidad del pie, sensibilidad al dolor no, y sí en lo isquémico, neuroisquémico, la propiocepción disminuida también a nivel del neuropático y la temperatura cutánea, acordarse de siempre medir la temperatura también, en donde va a estar aumentada en el neuropático y va a estar disminuida en lo isquémico. ¿Cómo prevenir el pie diabético? De acuerdo a las guías de prevención y del grupo de trabajo internacional de pie diabético, ya habla principalmente de 5 pasos que uno debiera tener. Primero, identificación del pie de riesgo. Segundo, inspección y exploración de forma periódica del pie de riesgo. Después, educación del paciente, su familia y los profesionales de la salud. Asegurar el uso del calzado apropiado y tratar los factores de riesgo de la ulceración. Si partimos hablando de la identificación del pie de riesgo, se debe examinar detectando presencia o síntomas o signos de pérdida de la sensibilidad protectora y enfermedad arterial periférica, como hemos hablado, como elementos fundamentales de esta patogenia. O sea, hay que preguntar en el fondo, ir a la historia clínica, si ha tenido una úlcera previa, ha tenido una amputación de extremidad inferior previa, hay síntomas de claudicación o signos, ver la palpación de los pulsos del pie, como señalábamos, y muy importante el examen de pérdida de sensibilidad protectora con monofilamento de 10 gramos y con diapasón de 128 Hz. Y hay que saber que un examen anual del pie es mandatorio, o sea, siempre al menos un examen anual de pie para la identificación temprana y oportuna del riesgo. Ahora, como en el fondo, como resumen, hablando de la anamnesis, hablar de la antigüedad de la diabetes, cómo está el control glicémico, ver complicaciones, evaluar lo del tabaquismo y decirle al paciente que tiene que dejar ese hábito tabáquico, los factores sociales son muy importantes, en qué entorno se moviliza ese paciente, y antecedentes de úlcera o amputación también es fundamental. Y en el examen físico, evaluar siempre la piel, ya la piel, las uñas también es muy importante, la parte musculoesquelética para detectar si hay anormalidades estructurales, la parte neurológica, como hemos hablado, monofilamento y diapasón, vascular siempre temperatura y pulsos, y calzado, ver cómo es el tamaño, el tipo, la forma y el material. Entonces, acordarse un poquitito que la prueba de monofilamento, que nos mide la sensibilidad táctil, se ocupa de esto en el fondo, es que se coloca este monofilamento de manera perpendicular a la piel, se aplica presión hasta que el monofilamento se doble y después se retira. ¿En qué punto uno debiera hacerlo? En el primer metatarso, tercer metatarso, quinto metatarso y a nivel del primer ortejo en esa zona. ¿Ya? Y también tenemos la prueba de diapasón, que nos mide la sensibilidad vibratoria con 128 Hz, en donde es normal si distingue la vibración, disminuido si distingue parcialmente la vibración y anormal si no distingue la vibración. Entonces, ¿cómo hablar? ¿Cómo va progresando esta neuropatía diabética periférica? Primero, si hay una alteración de las pruebas neurológicas simples, el monofilamento, el diapasón, el reflejo quiliano también. Después, centrarse en los músculos pequeños del pie que se van denervando, se observa debilidad, atrofia y desequilibrio en la musculatura intrínseca, y hay deformidad en el pie con dedo en martillo, pueden haber, y pérdida progresiva de la sensación de dolor y temperatura, hasta lo que conocemos ya como la úlcera del pie.
Después tenemos el segundo paso, que es la inspección y exploración de forma periódica de este pie de riesgo en el fondo. Entonces, una persona con diabetes que tenga ya pérdida de sensibilidad protectora, enfermedad periférica, ¿qué debemos hacer? Continuar con la historia clínica, seguir con la palpación de pulso, examinando, inspeccionar la piel, siempre los elementos que hemos hablado de la piel y la inspección de estructuras óseas y o articulares. Hay que comprobar si hay deformidades, por ejemplo, dedo en garra o martillo, prominencia óseas, ya, o limitación de la movilidad articular. Y ahí vemos, por ejemplo, imágenes en donde se observa atrofia de los músculos, ya los dedos en garra, que hay que siempre estar atento a eso, y marcada prominencia en las cabezas metatarsianas, ¿ya? Y zonas de pico con alto riesgo de ulceración son estas zonas que va a haber hiperpresión, ¿ya? Entonces, estar muy atentos a estas zonas que se evalúan acá, ya evaluar muy bien el calzado, estas deformidades, y en realidad detectarlas a tiempo para manejarlas a tiempo. Y si vamos al sistema de estratificación de riesgo de esta sociedad internacional de epidiabético, de trabajo epidiabético, vemos que hay tres categorías. Hablan de la categoría 0, 1, 2, 3, riesgo de úlceras que va de muy bajo a alto y va en el fondo definiéndose de acuerdo a si hay pérdida de la sensibilidad protectora y si hay enfermedad arterial periférica, y de acuerdo a eso determinan la frecuencia en el fondo de control de estos pacientes, que puede ir de una vez al año, con el riesgo muy bajo, hasta una vez cada 1 a 3 meses incluso. Y esto es interesante porque una tabla que habla de la estimación del riesgo de ulceración del pie en personas con diabetes, entonces va por pasos. Por ejemplo, si hay una historia de úlcera o amputación, importante la anamnesis, ¿cierto? Si hay una enfermedad arterial periférica, si hay una sensibilidad protectora, si hay deformidades, y eso ya va determinando, nos va llevando por algún grupo de riesgo y con recomendaciones para cada grupo de riesgo. Entonces es importante ocupar esta tabla porque es bastante práctica y nos orienta mucho. Ahora, en términos generales, siguiendo con las categorías, la categoría 0 hay una sensibilidad protectora presente, deformidad ausente, hasta, por ejemplo, ya la categoría 3, en donde hay una sensibilidad protectora ausente, y deformidad presente, antecedente de úlcera o una amputación, o puede haber un charcot incluso, ¿ya? Entonces es muy importante en todas estas etapas ir haciendo lo que se debe hacer a tiempo, ¿ya? En la categoría 0 uno habla de educación, calzado deportivo, control anual, hasta la categoría 3, donde hay plantillas moldeadas, un calzado terapéutico y control ya que puede ir hasta mensual o trimestral, eso es. Ahora, el mecanismo del desarrollo de la úlcera a partir del estrés mecánico, pensar que hay una pérdida de sensibilidad protectora, deformidad del pie, limitación de la movilidad articular, carga biomecánica anómala en el pie, hasta que llegamos a la callosidad. Y la callosidad condiciona mayor aumento de la carga del pie y frecuentemente con hemorragia subcutánea y eventualmente ulceración de la piel. En cuanto a la educación, es muy importante que debe ser estructurada, organizada y repetitiva. El objetivo es mejorar los conocimientos del paciente en el autocuidado de los pies y favorecer conductas que potencien su autoprotección y aumentar su motivación. ¿Ya? Incluso ahí aparece en el fondo una imagen de lo que se quiere hacer en el fondo el corte de uñas de los pacientes. ¿Ya? Dentro de las cosas prácticas que se determinan en educación, determinar si la persona es capaz de realizar una inspección de sus pies. Muchas veces uno debiera fijarse siempre si el paciente tiene un déficit visual sustancial o tiene otra discapacidad en el fondo que impida realizar esta inspección de sus pies. Explicar la necesidad de realizar una inspección diaria de toda la superficie de ambos pies, incluyendo las zonas en el fondo interdigitales, asegurarse que el paciente conozca cómo notificar al profesional de salud en el momento adecuado, ¿ya? Revisar con el paciente las siguientes prácticas: evitar caminar descalzo, nunca descalzo, no utilizar zapatos demasiado ajustados, ya que tengan borde áspero o costuras irregulares, inspeccionar visualmente siempre el interior de los zapatos antes de colocárselo y lavar los pies diariamente con temperatura siempre bajo 37 grados y secar cuidadosamente entre los dedos. No utilizar ningún tipo de calefactor, no utilizar agentes químicos para retirar las durezas o callosidades, usar emolientes para lubricar la piel seca, cortar las uñas como veíamos en la imagen de los pies en forma recta y hacer que sus pies sean revisados en el fondo regularmente por un profesional de la salud. Después tenemos asegurar el uso rutinario del calzado apropiado. La longitud interior del calzado debe ser 1 a 2 centímetros mayor a la longitud del pie y no debe ser ni muy ajustado ni muy holgado. Y el ancho interior del zapato debe ser igual al ancho de las articulaciones metatarsofalanges.
o en su efecto a la parte más ancha del pie. Siempre evaluar el ajuste del zapato con el paciente de pie, preferiblemente en horario de la tarde, y si el paciente no encuentra un zapato estándar que se ajuste a su pie, porque tiene deformidades, como hemos visto, o si existen signos de sobrecarga, se debe derivar al paciente para la selección de un zapato especial. Y eso se tiene que hacer a tiempo y se puede evaluar en el fondo multidisciplinariamente con un fisiatra. Y tratar los factores de riesgo claramente es muy importante, riesgo modificar los signos de preulceración, incluyendo retirar el exceso de callosidad, proteger estas zonas de ampolla, tratar apropiadamente las uñas que tengan algún compromiso y prescribir antifúngicos en caso necesario. Ahora sí vamos, ¿qué sugiere la Asociación Americana de Diabetes en relación a la prevención del pie diabético? Siempre se señala que se debe realizar una evaluación integral de los pies, tal como hablábamos, al menos una vez al año para identificar los factores de riesgo de úlceras y amputaciones. Ahora, en pacientes diabéticos con evidencia de pérdida de sensibilidad, úlcera previa amputación, se debería realizar una exploración integral de los pies en cada visita. En los pacientes con síntomas de claudicación o con pulsos disminuidos o ausentes, realizar el índice este que hablábamos, que era el índice tobillo-brazo. Y siempre, también se recomienda acá, y es muy importante, el enfoque multidisciplinario. Por lo tanto, a modo de conclusiones, es fundamental prevenir las complicaciones de la diabetes en nuestros pacientes y entre ellas es muy, muy importante la úlcera del pie diabético, ¿ya? Es muy importante que el paciente diabético deba evaluar factores de riesgo, como comentábamos que hay varios, apariencia del pie, ¿ya? Si hay presencia de lesiones, si hay presencia en el fondo de deformidades, sensibilidad, tanto táctil, ¿cierto?, con monofilamento, vibratoria, con el diapasón, y siempre palpar los pulsos, siempre, siempre. Son cosas en el fondo que pueden estar a la mano de cualquier médico profesional de la salud en todos lados, ¿ya? Hay que acordarse de hacerlo. Los pacientes con neuropatía periférica requieren descarga de las áreas en riesgo del pie para redistribuir las presiones en forma homogénea. Es posible que la prevención del pie diabético con un óptimo control glicémico, como hemos dicho, de la presión arterial y de los lípidos, no solamente el control glicémico, sino que también los otros factores de riesgo cardiovascular y también los hábitos de vida saludable, alimentación saludable, actividad física regular, dejar el tabaco y el consumo de alcohol también, dejarlo. Y la prevención del pie diabético requiere de un trabajo multidisciplinario, ya con énfasis en la educación, eso es lo más importante, tanto al paciente como a su familia y el entorno más cercano. Muchas gracias por la invitación nuevamente y este es un tema fundamental que es de prevención en diabetes y prevención del pie diabético. Muchas gracias.